Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Me presento, mi nombre es Darlene Alvarado, soy estudiante de Ingeniería Logística de la Universidad Uni Monserrate, sede Unión Social y estudio en la jornada nocturna. Como estudiante de Ingeniería Logística es importante conocer los principios y los fundamentos de la ingeniería. Para eso nos encontramos leyendo un texto escrito por Asdrúbal Valencia Giraldo que lleva como título Breve Historia de la Ingeniería. Como su nombre ya lo sugiere, nos cuenta y nos relata a grandes rasgos cómo ha sido la ingeniería a lo largo de los años y que si bien es cierto no se formalizó como una rama de estudio sino hasta el siglo XX, nos muestra que la ingeniería ha estado presente en nuestras vidas desde siempre. Antes de empezar es importante tener presente qué es la ingeniería. En nuestros tiempos podemos definirla como un conjunto de conocimientos, ya sean técnicos, teóricos, prácticos o empíricos, en los cuales se aplican profesionalmente todos los recursos y herramientas necesarias para ya sea diseñar, crear, solucionar algún problema, algún tema en específico dentro de un contexto social y que se pueda aplicar y sea beneficioso para nuestra sociedad. Por lo anterior, la ingeniería, digamos que se le conoce que sus orígenes son alrededor de hace 8000 años en Asia Menor y en África. ¿Por qué? Porque por estas zonas es donde se estaba finalizando ya los grupos nómadas y las grandes civilizaciones empezaban a surgir. En estas grandes civilizaciones, o bueno, en los inicios de estas grandes civilizaciones, se empezaba a requerir la organización de agricultura, ganadería, sistemas de cultivo, de drenado, mejor dicho, de todo. En estos casos se empezaban a aplicar los conocimientos ingenieros. ¿Por qué? Porque se necesitaba organizar, se necesitaba distribuir, se necesitaba contar, era muy importante todo esto. Adicional a ello, tenemos también la religión unida a, digamos, a nuestra sociedad y a la sociedad antigua. ¿Por qué? Porque la religión ha estado presente desde siempre en nuestras vidas. No es diferente en la antigüedad. Por lo tanto, la ingeniería se aplicaba muchísimo más a esta área, ya sea creando templos, monumentos, etcétera. Un ejemplo de esto puede ser las grandes pirámides de Egipto. Em, sí, este es un gran ejemplo. No se consideraba como una aplicación de ingeniería, más bien como de arquitectura, pero esta aplicación arquitectónica tiene principios y fundamentos en la ingeniería. Conforme avanza el tiempo y las grandes civilizaciones se van adaptando y se van fusionando más conocimientos de varias culturas, entre esas la romana. La romana se caracterizó por tener, si no originalidad en sus invenciones y aplicaciones de ingeniería, sí se le daba mucho ¿cómo llamarlo yo? La mejor aplicación de las técnicas hacia la guerra. Y asimismo, me parece particularmente muy curioso que todos los avances tecnológicos de ahí hasta casi final de la Edad Media, siglo XIV, todos los avances tecnológicos que se realizaban eran en función y en mejorar los resultados de la guerra de los países y los procesos de expansión de territorios. Particularmente me parece muy curioso una motivación de esas, pero pues eran las necesidades y las motivaciones y el contexto social de la antigüedad. También un dato interesante es que el término ingeniero, digamos que se usó por primera vez de manera oficial alrededor del año 200 después de Cristo, cuando se creó una catapulta para el ataque que buscaba sobrepasar y pues romper las murallas de las ciudades y lugares destino y a conquistar de los otros países. Entonces, como la persona que dirigía o manejaba estas herramientas se le decía ingeniero, sí, pues fue la primera vez que se empezó a usar este término, porque era la persona que lograba manejar y dirigir este tipo de maquinarias. Conforme pasa el tiempo, vamos conociendo grandes exponentes como lo fue Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Pascal, Descartes, etcétera, físicos, teólogos, ingenieros también, matemáticos, que dieron aportes de invenciones, de teorías, de procesos para el futuro y para el avance tecnológico que en ese momento se requería. Conforme sigue avanzando el tiempo, ya llegamos a la imprenta. La invención de la imprenta fue muy útil ya que permitió que muchas comunidades y muchas más personas se pudieran enterar y pudieran informarse y aprender de muchos otros temas que antes eran simplemente al alcance de unos pocos ilustrados.
Sigue avanzando el tiempo, la ingeniería pasa ya al siglo XX, en donde se relaciona con la segunda revolución industrial, aunque me faltó mencionar la primera, también fue una gran aplicación de inventos y de procesos de ingeniería también, muy importantes con la invención de las máquinas a vapor y técnicas de forja y herramientas tecnológicas. ¿Qué más? Bueno, sigue avanzando el tiempo, ya se populariza el motor de combustión que permitió primero hacer más accesibles y más prácticos y útiles los automóviles y también surgen los aviones. Sigue avanzando el tiempo y ya sobre el siglo ya XXI tenemos el desarrollo de la ingeniería ya como una materia de estudio en específica, donde ya se divide por ramas, ya sea transporte, infraestructura, ingenierías químicas, bioquímicas, ya se incluyen ya la materia de los estados orgánicos, etc. Para Colombia tenemos la presentación de varios procesos de ingeniería prehispánica, como son en nuestra cultura indígena, ya sean las grandes carreteras, los procesos de extracción de minerales, perdón, construcciones de templos ya para los dioses. Son procesos de ingeniería que, si bien no tienen el mismo nivel que se tenían en Europa, están adaptados a la situación y al contexto histórico que en nuestro momento, en nuestro país, en nuestro territorio existía. Ya para finalizar, pues la ingeniería en Colombia ya se empezó a formalizar después de 1850, ya con influencias de países y personas del exterior, pero ha habido un retraso debido a que varios grupos conservadores no han permitido que se deje atrás la cultura y los conocimientos antiguos para pues avanzar el resto y cómo explicarlo yo. Sí, más o menos. Se quería como avanzar sin dejar de lado las tradiciones que se tenían en su momento. Asimismo, ya conforme avanza el tiempo, las escuelas de ingeniería se van formalizando. Parte de esas escuelas de ingeniería respecto a Antioquia y el Cauca están enfocadas más como a la gestión social, mientras que en escuelas de ingeniería como en Bogotá van más aplicadas como a las matemáticas puras, que si bien tiene un campo de aplicación, es importante dirigir todos los esfuerzos y todos los materiales hacia la construcción de un bien social y a la utilidad y a la mejora de nuestros entornos y de nuestras ciudades. Adicional, un tema importante y un mensaje que me gustó mucho del texto es que la industrialización no va a producir nada si no se formulan políticas claras y con sentido social. Es importante, como lo menciono varias veces y me parece importante resaltarlo, dirigir todos los esfuerzos y necesidades hacia la construcción de un mejor país. Para finalizar, nosotros como ingenieros tenemos un compromiso frente a la modernización del país para construir un mejor lugar y un mejor futuro para las nuevas generaciones. Es importante resaltar que debemos dirigir todos nuestros esfuerzos hacia un mejor país y asimismo que logremos hacer el bien y no el mal. Es importante todos los conocimientos que se adquieren para un mejor lugar. Con eso me despido. Muchísimas gracias por su atención.